El sistema de navegación interno, una exploración de la psicología de Carl Jung. Tenemos la sensación de estar en el asiento del conductor de nuestra mente, conduciendo según nuestra voluntad consciente, pero con solo un poco de introspección, nos damos cuenta, al menos en muchos casos, de que simplemente estamos siguiendo un sistema de navegación incorporado que excede nuestro conocimiento y comprensión. Percibimos tan solo la pantalla de visualización, sobre todo un complejo software que se ejecuta en un hardware aún más complejo. Si no intentamos familiarizarnos con este sistema de navegación, cómo funciona, a dónde intenta llevarnos y cómo anularlo cuando nos envía en la dirección equivocada, corremos el riesgo de viajar sin rumbo por el mundo, terminando en algún lugar poco interesante en el mejor de los casos y desastroso en el peor. El psiquiatra suizo del siglo XX, Carl Jung, es quizás una de las mentes más grandes y capaces que jamás haya intentado hacer esto, explorarse desde dentro y conceptualizar una comprensión completa de este tipo de sistema de navegación interno desde una perspectiva global. Primeros años. Jung nació en 1875 en Kesswil, Suiza, hijo de un pastor rural relativamente pobre, Paul Jung, y de una madre deprimida, excéntrica y capaz de ver espíritus, Emily Jung. Jung fue un niño muy introvertido y aislado que pasaba gran parte de su tiempo solo, dedicándose a actividades de juego simbólico, proyección, disociación y análisis de los adultos en su vida. Durante la primera infancia, le disgustaba mucho y tenía un bajo rendimiento escolar hasta el punto de casi rozar la neurosis, desmayándose con regularidad para evitarlo. Sin embargo, como suele ocurrir con la edad y la madurez, y después de que su padre expresara una seria preocupación por su posible incompetencia, Jung cambió de manera algo dramática, dedicándose más intensamente a su educación, leyendo activamente por su cuenta, especialmente filosofía y textos religiosos. Tras la escuela secundaria, después de determinar que no quería seguir el camino familiar de la vocación religiosa, Jung terminaría estudiando medicina en la Universidad de Basilea. Después de obtener su título de médico en la Universidad de Zúrich en 1902, trabajaría en un hospital psiquiátrico bajo la dirección del prominente y bien conectado psiquiatra Eugen Bleuler. Varios años después, dejaría el hospital y comenzaría su propia práctica privada. A medida que Jung se volvía más exitoso y conocido en su campo, pronto entraría en contacto con el psicólogo extremadamente popular, revolucionario y controvertido de la época, que aún conserva este título hoy, Sigmund Freud. Los dos se reunirían por primera vez en 1907 y hablarían durante unas 13 horas seguidas. Esto se convertiría rápidamente en una fuerte amistad y asociación profesional. Viajaron por el mundo y dieron conferencias juntos, analizaron los sueños del otro y discutieron varios aspectos de sus estudios y teorías psicológicas. Sin embargo, el hecho de que Freud tuviera una estatura profesional mucho mayor en ese momento, además de ser sustancialmente mayor que Jung, creó una dinámica en la amistad que se parecía más a una relación padre-hijo o maestro-alumno. Desafortunadamente, esto plantearía problemas a medida que la carrera de Jung avanzaba y comenzaba a invadir la de Freud. Pronto se encontrarían en desacuerdos sobre aspectos fundamentales de las teorías del otro. En última instancia, estos desacuerdos, la tendencia de Jung hacia una consideración algo mística de la mente humana, en contraste con el enfoque reduccionista más científico de Freud, la naturaleza de su relación padre-hijo y el deseo de Jung de independencia profesional, hicieron que los dos pusieran fin a su amistad en 1913. Tras esta ruptura y como consecuencia de ella, desde alrededor de 1913 hasta 1918, Jung experimentó una especie de crisis psicológica de mediana edad. Durante este periodo pasó gran parte de su tiempo en introspección y escribiendo sobre experimentos psicológicos que realizó en sí mismo, explorando los recovecos de su inconsciente. Este periodo de transición, independencia y turbulencia psicológica acabaría por concretar sus puntos de vista sobre la mente y su carrera como teórico independiente de la psicología. La psique, en términos simples, el objetivo principal de la carrera de Jung
era comprender la naturaleza de la psique y luego desarrollar teorías y métodos para ayudar en la integración de todos sus componentes para crear un estado singular y unificado de totalidad. En este contexto, la psique aquí se refiere simplemente a la personalidad completa del individuo, incluyendo sentimientos, pensamientos y comportamientos, la combinación de la mente inconsciente y consciente. El esfuerzo continuo hacia la integración de la psique a través de un proceso de autorrealización y de convertirse en un individuo maximizado y auténtico era, para Jung, la meta fundamental de la vida y la comprensión psicológica. La tarea del hombre, escribió, es volverse consciente de los contenidos que presionan desde el inconsciente hacia arriba. Por lo que podemos discernir, el único propósito de la existencia humana es encender una luz en la oscuridad del mero ser. Para Jung existe una interacción constante entre los reinos inconsciente y consciente de la psique, que se combinan para crear nuestra personalidad completa. Sin embargo, la mayor parte de esto se desarrolla y existe en el reino inconsciente, por debajo de nuestra conciencia y control inmediatos. Por lo tanto, una parte significativa de quiénes somos realmente, lo que realmente nos gusta y somos capaces de hacer, y las razones por las que hacemos las cosas que hacemos, persisten en un reino que no entendemos activamente ni al que tenemos acceso. Y así, para llegar a un estado de ser más auténtico y completo, el individuo debe intentar hacer consciente esta parte de la psique, accediendo a ella e integrándola en la totalidad de su conciencia. Jung llamaría a este proceso individuación. Para comprender mejor esto, es importante entender el modelo de la psique de Jung, que dividió, comenzando con las dimensiones más amplias, en conciencia, inconsciente personal e inconsciente colectivo, desglosando cada uno de estos tres reinos. La conciencia es, como uno normalmente pensaría, el reino de la conciencia personal, donde uno se identifica explícita y conscientemente consigo mismo. En el núcleo de esto hay otra estructura que Jung identificó: el ego. El ego se sitúa en el centro de la conciencia y proporciona un sentido de distinción personal, creando la historia que uno se cuenta a sí mismo sobre sí mismo para mantener la continuidad en su identidad. El ego se expresa en el reino consciente mediante lo que Jung llamó la persona, que son los esfuerzos externos de apariencia que el individuo muestra activamente al mundo. Sin embargo, esta persona a menudo está disociada del verdadero ser del individuo, ya que muestra el carácter que uno piensa o quiere ser según lo que el ego considera apropiado para una sociedad y un rol particulares, y no lo que es fiel a quién es realmente el individuo. Para ejecutar y mantener esta apariencia adecuada y la autoestima, el ego filtra varios componentes de la experiencia personal y la identidad hacia la dimensión consciente o lejos de ella. Lo que filtra y restringe, lo reprime y envía al reino inconsciente. Una de las ideas más únicas y profundas de Jung, que lo diferencia más notablemente de otros psicólogos, es cómo, a partir de aquí, separó el inconsciente en dos estructuras distintas: el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El inconsciente personal encaja de manera similar en las ideas ya entendidas y propuestas por Freud y otros de la época. En él, después de que el ego reprime y descarta aspectos indeseables de la experiencia y la identidad, estos aspectos se almacenan y ocultan aquí, justo debajo de la conciencia normal. Sin embargo, aún continúan afectando e interactuando activamente con la conciencia. El inconsciente colectivo, sin embargo, se diferencia del inconsciente personal y de otras concepciones anteriores de la psique, en que, según Jung, contiene y facilita elementos universales que se heredan a través de la suma total de la historia humana. Similar en cierto sentido a cómo funciona la evolución biológica, el hombre ha desarrollado la conciencia lenta y laboriosamente en un proceso que llevó innumerables edades a alcanzar el estado civilizado. Y esta evolución está lejos de estar completa, pues grandes áreas de la mente humana aún están envueltas en la oscuridad, escribió Jung, como resultado de que cada generación de descendientes humanos esencialmente imita los comportamientos de la generación anterior. Al menos en cierto grado, se forma una cadena ininterrumpida de imitación psicológica que se remonta hasta el principio de la historia humana.
Por lo tanto, una especie de reservorio de predisposiciones psicológicas, estructuras y recuerdos que han sido formados por esta cadena es automáticamente heredado por cada ser humano. Jung encontró esto empíricamente demostrable tanto en su propia práctica psiquiátrica profesional, encontrando similitudes recurrentes en el inconsciente de un gran número de sus pacientes, como en su investigación histórica y mitológica, en la que notó que motivos, símbolos y temas similares a los que aparecían en el inconsciente de sus pacientes también eran prevalentes y consistentes en el arte, los mitos y la literatura de diferentes culturas de diferentes épocas. Aunque estas culturas a menudo nunca se habían encontrado, en la visión de Jung, estos motivos, símbolos y temas compartidos eran expresiones de las varias estructuras psíquicas consistentes en toda la humanidad, a las que llamó arquetipos. Estos arquetipos, en el modelo de la psique de Jung, esencialmente forman la base de la personalidad del individuo al predisponer tendencias cognitivas específicas. Dentro del inconsciente combinado, Jung se referiría a todo el contenido reprimido, negado y desconocido, con el que el ego no quiere identificarse, como la sombra. Por último, anidado dentro de la sombra, está lo que Jung desglosó en el animus y el ánima, que se refieren específicamente a las cualidades femeninas suprimidas en un hombre, ánima, y las cualidades masculinas suprimidas en una mujer, animus. Según Jung, todas las estructuras mencionadas anteriormente de la psique trabajan juntas en circulación activa para formar finalmente lo que yace en el centro, el sí mismo, self, la totalidad auténtica combinada del inconsciente y el consciente. Este sí mismo es quien es realmente el individuo, lo que realmente desea, lo que realmente le gusta, lo que realmente es capaz de hacer, etc. En pocas palabras, acercar el ego y un alto grado de la persona lo más posible a esto es el objetivo de la individuación y, en última instancia, de una vida plena. Ya sea a través de métodos como la terapia, la introspección, el desarrollo personal hacia la autenticidad o alguna combinación en última instancia para Jung, es tarea del individuo determinarlo y esforzarse por lograrlo. La autoaceptación. En todos los casos, este tipo de autorrealización requiere un esfuerzo de autoaceptación radical, y la autoaceptación radical requiere un esfuerzo de honestidad radical consigo mismo. Para avanzar activamente más profundamente en la psique, cada oportunidad que uno toma para examinar un sentimiento, pensamiento o acción personal, debe intentar hacerlo aceptando la potencialidad completa y a menudo indeseable de lo que realmente indica sobre sí mismo, que no siempre es quien piensa o espera ser. Cada una de estas oportunidades, personales o profesionales, es como un pequeño paso por la escalera hacia el inconsciente. Sin embargo, a medida que uno baja más, al enfrentar estos elementos más profundos y oscuros de su ser escondidos en el sótano, debe, en términos junguianos, trabajar para integrar su sombra, la amplitud de sus potenciales fallos y maldad, en lugar de subir corriendo las escaleras en negación. La sombra de uno no desaparece al apartar la mirada de ella. De la misma manera que uno no puede evadir literalmente la sombra proyectada por la luz de su cuerpo corriendo más rápido que ella, no hay movimiento o táctica evasiva que separe al individuo de su sombra psicológica. El peligro, más bien, está en el intento de hacerlo, en la ignorancia y la negación de ella. El bien no se vuelve mejor por ser exagerado, sino peor, y un mal pequeño se convierte en uno grande al ser ignorado y reprimido. La sombra es una parte muy importante de la naturaleza humana, y es solo de noche que no existen sombras, escribió Jung. La conciencia del lado oscuro de uno permite manejarlo y reconocerlo más apropiadamente cuando sube las escaleras sin ser invitado. Uno debe saber que existe un problema para poder solucionarlo, y es un acto de sanación admitir que uno está enfermo. Aunque la autoaceptación y la autenticidad suenan quizás simples y obvias, el acto de trabajar realmente hacia la autoaceptación radical y la individuación está, por supuesto, lejos de ser simple y obvio. En el sentido absoluto es casi seguro que es imposible. En el sentido superior al promedio, sigue siendo quizás el mayor y más difícil empeño de la vida.
Aceptar verdadera y honestamente tus fracasos, debilidades, potenciales males e intereses y cualidades vergonzosas o impopulares. Admitir que lo que ves, temes u odias en los otros está y podría estar dentro de ti. Admitirte a ti mismo que no eres y nunca serás completamente quien piensas y quieres ser, que no eres tan bueno como habías esperado, y enfrentar lo que tu mente ha trabajado toda una vida para ocultarse a sí misma, es una tarea que literalmente sacude el mismísimo núcleo de la psique. Sin embargo, es quizás proporcionalmente esencial para una vida plena y completa. En última instancia, el trabajo de Jung proporciona conocimientos, teorías y métodos para ayudar al individuo a avanzar en este proceso hacia no solo potencialmente acceder a corregir los errores en su sistema de navegación, sino también, en cierto sentido, a acceder a los controles, donde ahora puede introducir mejor las coordenadas de destino de acuerdo con a dónde realmente puede y quiere ir.